Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros el presidente ejecutivo de A Favor de lo Mejor, Francisco González Garza. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, yo, por invitarnos a este programa tan importante y de tan amplio público. Mucha gente ubica a esta fundación a lo largo de los años, su trayectoria, algunos temas incluso puntiagudos ahí de debate. ¿Ustedes cómo explican la labor que realizan? Bueno, es un esfuerzo del público de Nación Civil por contribuir para mejorar los contenidos de los medios de comunicación. Se llama A Favor de lo Mejor porque la aspiración es que pudiéramos nosotros conseguir a través de diálogos y a través de propuestas y de nuestra activación, conseguir que los medios de comunicación le den al público lo mejor de sus contenidos, sus mejores posibilidades, ¿no? Creo que nos identifican a veces porque criticamos muchos contenidos que creemos que no son aptos, por ejemplo, para la infancia, ¿no? Para la familia. ¿Cómo cuáles? Pues muchos talk shows, muchos programas que contienen violencia, sexo explícito, o que tratan muy crudamente o muy maltratados los temas de adicciones, delincuencia, todo esto, ¿no? Pero en realidad nuestro propósito es contribuir para mejorar los contenidos. Así nacimos como una asociación que quiso dialogar con los medios de comunicación, sobre todo para ver desde la sociedad cómo contribuimos con ellos para mejorar los contenidos. Son diferentes los talk shows que existen en nuestro país, por ejemplo, en la televisión pública a la televisión comercial. ¿Cuál es el balance? ¿Cuál debe de ser ese equilibrio? Bueno, yo creo que el género talk show es muy interesante cuando la dinámica y el contenido y sobre todo la mecánica de esto procura una conclusión social constructiva. La gran diferencia se me hace es que muchos talk shows comerciales sobre todo se recargan mucho en temas de morbo. Y entonces tratan de destacar situaciones que a veces son inéditas o espectaculares, pero muchos de los talk shows destacan a veces para hacer de ello un producto de, digamos, de entretenimiento, temas muy delicados. Entonces, esto no ayuda a que el público que está del otro lado pueda consumir bien esto. Y hay otros talk shows que son de competencia, que son hasta interesantes, y entonces la gran diferencia es qué sentido tiene este género. Es muy difícil el género porque como se trata de voyerismo, se trata de espectacularidad, pues se acude cada vez, muchas veces, a temas a veces muy degradantes, que es nuestra preocupación. Creo que puede ser un buen esfuerzo, insisto, si el objetivo, contenido y la trama van muy bien. Ahora, el presente gobierno está celebrando la aprobación de las reformas durante su primer año. La reforma en telecomunicaciones también fue importante. Se habla de la posibilidad de que existan más canales. ¿Esto ustedes necesariamente lo ven como más pluralidad, mayor contenido, calidad incluso? Bueno, no en automático. Yo creo que el tema es que al haber más canales hay más posibilidades de ventanas. Esto va a generar mucho más necesidad de meter más contenidos y la preocupación de la población es que si existen más canales, debe haber una competencia de calidad. Y aquí la preocupación es que si yo tengo 4 canales y voy a meter, perdón que le diga, repetido lo mismo que tengo, puede ser que no ganemos nada. Entonces, la preocupación del público, de la audiencia, es que se garanticen mecanismos para que la calidad de los contenidos se eleve. Y yo creo que aquí el Instituto Federal de Telecomunicaciones va a tener que jugar un papel realmente muy importante como promotor de mejores contenidos. La competencia, más ventanas, no garantiza la calidad, ni siquiera la pluralidad en sí misma. Incluso los analistas que hemos tenido aquí debaten sobre qué es calidad, ¿no? Algunos dicen debe de existir la figura del defensor de la audiencia y otros dicen no, el público tiene que ser un público adulto que sepa qué ver y si no le gusta algo porque no es de calidad, que le cambie. Bueno, es un sofisma.
es aquel sofisma de si no te gusta lo que yo te presento, porque yo presento cualquier cosa, pues cámbiale a otro lugar. Pero en realidad, si vemos cómo se comportan los medios de comunicación, a quién dan, cuál es el público, esto no puede ser un padre de familia, una mamá que deja a su hijo porque tiene que trabajar frente a los medios, no lo va a acompañar y tampoco va a educar a su hijo para que él esté cambiando, ¿no? Creo que los medios tienen una responsabilidad. Nosotros creemos que debe haber defensor de oficio, o nosotros como asociación estamos proponiendo una ley en derechos de audiencia, que la audiencia tenga vinculación con el medio y que el medio se ve obligado a dar respuesta al público. ¿Cómo con qué figura dentro del medio y la ley? Nosotros proponemos que en los derechos de audiencia nuevo, cada medio tenga un responsable de los contenidos frente al público y que sea un mecanismo muy ágil donde el público diga, oye, aquí me estás presentando un contenido que no me gusta o que me gusta, pero que exista una obligación de respuesta al público, de tal manera que en caso de que el público se sienta lesionado por algún contenido, también puede acudir a una instancia. Hoy la instancia que existe legal es RTC. RTC es la reguladora de contenidos, pero va a tener que ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿No sería duplicarlo? No, tiene que desaparecer uno de los dos. Creo que RTC tiene que desaparecer y se tiene que quedar entonces el Instituto de Telecomunicaciones. Pero además debe haber un marco muy claro. O sea, debe haber una libertad de expresión previa, no censura previa, pero es un límite. O sea, no podemos considerar que el que tiene un medio de comunicación puede llegar al grado de decir yo presento cualquier cosa independientemente de la consideración del público, ¿no? Entonces, creo que hay limitaciones y una de ellas o dos son la preocupación por la infancia, que es mundialmente en Europa se protege mucho la infancia, también los jóvenes que están en proceso también de consumir, pero también hay extremos, ¿no? Por ejemplo, la violencia extrema, la sexualidad presentada en un momento con unas características, por supuesto la pornografía está prohibida, pero bueno, hay un límites porque mundialmente se considera que hay tópicos duros que tienen que tener un tratamiento adecuado y esto no limita la libertad de expresión, ¿no? Simplemente es un marco donde tú puedes hacer tramas interesantes de sentimientos, de pasiones, todo esto, pero debe haber una consideración, insisto, del público. Ustedes al interior de la fundación tienen un trabajo de formación, de educación, incluso sí de cómo cultivar el criterio de la gente. ¿Cómo van formando al público? Bueno, tenemos dos cosas, ¿no? Un observatorio de medios, que es el más grande del país. Nosotros monitoreamos un poco más de 70,000 horas al año de emisiones. También monitoreamos televisión de cable, televisión de paga y por supuesto lo comercial y radio. Pero tenemos un proyecto educativo, un proceso educativo. Nosotros creemos que se tiene que formar en el juicio crítico. Estamos en una sociedad que tiene que hacer que los receptores tengan un juicio, que vayan a formar un juicio capaz de decidir simplemente lo que consumen, lo que no consumen, ¿no? Y ese es un proceso educativo que forma en libertad, porque hay que conseguir libertad, pero también hay que cuidar que es muy poderoso un medio, también con los insumos que promueve. Pero a veces, por ejemplo, nosotros vemos la televisión abierta, la televisión que tiene los mayores niveles de audiencia, de rating, la gente los está viendo. Bueno, pero es un fenómeno que ya tiene un proceso de selección. De hecho, esto es distinto un poco de la televisión comercial. La televisión comercial prácticamente te sujeta a horarios. En cambio, la televisión de paga, la abierta, tú puedes irle cambiando, ya supone un acto de decisión. Cuando tú decides, ya tienes un juicio, un filtro. Y creando filtros, porque finalmente el hombre tiene que tener posibilidades de filtros de decir, esto me conviene, no me conviene. Incluso creemos nosotros que quien quiere consumir mucha violencia, la pueda consumir, pero que lo pueda seleccionar. Si no lo puede seleccionar, es un grado distinto. Es distinto de una televisión comercial que me envía insumos que prácticamente, los números ahí están, la gente no puede cambiar. De hecho, hay una como espejo entre los medios, ¿no? Yo pongo una telenovela, el otro tiene telenovela, pone un fútbol, hay fútbol. O sea, la población no debe estar sujeta a esos insumos. Y luego, insisto, hay que crear parámetros amplios que ayuden incluso a ser muy libres, pero también, insisto, a cuidar sobre todo a los niños, ¿no? ¿Estos monopolios han sido dañinos para la formación de la gente? Bueno, los monopolios han contribuido mucho a la comunicación, yo creo que mucho a la democracia, mucho a la información, y creo que tienen en cierta manera en sus programas de entretenimiento descuidos que creo que son inaplazables cambiar.
han sido muy irresponsables en muchos de sus contenidos, ¿no? Piensan que de lo que se trata es de atraer al público, pero no son programas de calidad. Y esto afecta sociológicamente a la población. Cuando platicamos con directivos de medios de comunicación, en prensa, en radio, en televisión, muchas veces les preguntamos en este ejercicio de comparar cómo eran los medios de comunicación, la prensa, toda esta formación desde la televisión, cómo era en el antiguo PRI y cómo es ahora, cuáles son las diferencias. Algunos hablan de que había más censura previa, pero mayor rigor periodístico, y que ahora existe más libertad y no existe este rigor periodístico. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, primero estamos en un mundo de mayores libertades. Esto está bien y no hay vuelta atrás. Creo que lo que se ha quitado, se ha aflojado, digamos, esos mecanismos que se tenían de que un conductor tenía que poder tener cultura, dicción, ciertos elementos que le permitía estar frente al radioescucha o frente al consumidor televidente, pues elementos, ¿no?, que le permitían comunicar bien. Creo que esto se ha hecho polvo, se ha aligerado mucho y esto es un tema. La otra parte es que efectivamente había antes una posibilidad de que cuando se excedían, Gobernación tomaba un elemento y te decía, oye, esto no lo pases. Creo que esta época ya no puede resolverse así. Yo creo que tenemos que tener mecanismos simplemente de marcos muy claros, que tengan consecuencia, por ejemplo, una clasificación muy clara de lo que se debe pasar. Y si tú violas esa clasificación, hombre, que exista una sanción, ¿no? O sea, no se trata de tener, insisto, censuras previas, ¿no? Se trata de tener marcos muy claros para que la gente se pueda mover. Entonces, creo que en ese sentido hay una necesidad de abrir más campos a las libertades, por otro lado, pero también una consideración de que no puede haber un libertinaje tal que puedas afectar al público. Hay reclamos de muchos contenidos de hace muchos años y pues nadie para esto. Necesitamos que pase un algo coherente, correcto y que no entremos a esquemas de un control que son peligrosos para la comunicación, ¿no? Claro, ¿dónde puede buscar la gente mayor información en las redes sociales, algún correo, la página? Bueno, es muy fácil, es www.afavordelomejor.com y ahí tenemos una página de información, se pueden ver los análisis de contenidos por un lado, hay temas educativos por otro lado, tratamiento de fenómenos de la comunicación, recomendaciones, acción para la gente que quiera decir yo quiero involucrarme en esta tarea y sobre todo un tema que es muy importante, cómo crear, estimular mejores contenidos. Una tarea nuestra es cómo ayudar, promover y hacer viable que el que tenga mejores productos pudiera llegar a las mejores pantallas, ¿no? Que es el tema para nosotros importante. Paco González Garza está aquí en Galería VIP. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con ustedes. No le cambien. Entonces, en Internet hay que formar previamente. Yo creo que tanto esto y videojuegos, que es el gran fenómeno, videojuegos rebasó ya el cine, rebasa mucho las horas de atención dedicadas a estos temas. Hay incluso ya pues muchos lugares donde hay ya hasta hospitales para sacar al adicto a videojuegos, por ejemplo. Francisco González Garza, presidente ejecutivo de A Favor de lo Mejor, está con nosotros platicando en Galería VIP. Gracias por seguir aquí con nosotros. Hablábamos hace unos momentos acerca de la regulación de los contenidos, por ejemplo, en los medios ya tradicionales, radio, televisión, pero ahora existe el fenómeno que no está regulado dentro de la reforma en telecomunicaciones, el fenómeno en Internet. Y además ustedes ya están llegando al tema de los videojuegos, van un paso más adelante. Bueno, es que los productos de comunicación, videojuego, internet y móviles, todo eso, son ahora pues, la gran revolución. Estaba escuchando que hay un poquito más de 2.400 millones de personas en el mundo ya con acceso a internet. Ese es el medio de comunicación que tenemos. Sí. Ahora, hay que crear algunas corrientes en estos temas. Por ejemplo, en Europa el tema de Internet está tratando de prohibir mensajes de terrorismo o de discriminación.
por todo este tema que hay de etnias y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en el mundo hay una necesidad de decir, algo tenemos que hacer para que lo que corre en Internet también tenga otras pautas sociales constructivas. Entonces, en Internet hay que formar previamente. Yo creo que tanto este videojuegos, que es el gran fenómeno, videojuegos rebasó ya el cine, rebasa mucho las horas de atención dedicadas a estos temas. Hay incluso ya pues muchos lugares donde hay ya hasta hospitales para sacar al adicto a videojuegos, por ejemplo. Adictos que son niños, ¿no? Adictos a Adictos juegos de terrorismo, de asesinato, de etcétera. todo, ¿no? Pero también adultos, ¿eh? No solamente niños, ¿no? Pero realmente como el juego es interactivo, estamos en una nueva necesidad de una educación nueva. Creo que requerimos una reeducación del público, pero también de maestros. Eso tiene que entrar al sistema educativo porque estamos enfrentando una generación nueva que tiene nuevos hábitos, nuevos intereses, es interactiva. O sea, efectivamente, televisión y radio más bien son unilaterales y todos estos instrumentos son bilaterales, ¿no? Y estos fenómenos que estamos viendo, ¿no? Contenidos que se crean a partir de la sociedad, que se incorporan ahora a los contenidos nuevos que hay en telenovelas, todo esto, requiere como reflexiones a tiempo, ¿no? Es decir, hay que hacer todo un esfuerzo para que padres de familia, maestros estén conscientes de que los hábitos de uso de todo esto tienen que tener una cierta dirección. Y tenemos que aprender a consumir para no caer exactamente en las adicciones, ¿no? Hay adicciones a medios de comunicación que son bastante preocupantes, ¿no? En Estados Unidos se hablaba mucho de la ley SOPA y en nuestro país se vio reflejado sobre todo la reacción en cuanto a cómo compartir contenidos a través del canal de YouTube, qué contenidos se pueden compartir en la página de Facebook, a través del Twitter. ¿Ustedes cómo filtran toda esta información ante una generación que está partiendo de estas redes sociales como su medio de comunicación? Bueno, va a ser muy difícil filtrar todo. Pero creo que lo que está sucediendo ahora es que hay muchas comunidades que están recomendando contenidos, lugares, sitios y que están poniendo temas atractivos porque no puedes quitar los otros. Claro. Simplemente lo que tienes que empezar a ser fama, tienes que empezar a ser prestigio y además hay un reto de veras de calidad de contenidos. Quien se mete a las redes ahora tiene la gran necesidad de ver hacer algo muy atractivo, comunicacionalmente hablando, y hay fenómenos muy poderosos ahí. Creo que de lo que se trata, insisto, no es antes de filtrar, sino de mandar un mensaje correcto. Tienes que tener frente a estos fenómenos capacidad de consumir o no consumir. Y esto nos va a costar mucho trabajo. Pero esta capacidad de juicio crítico tiene que ver con la oferta no solamente de medios, sino oferta de drogas, oferta de trabajos, de delitos, todo esto, ¿no? Entonces, creo que la cultura tiene que cambiar. Necesitamos volver al dominio del hombre de sí mismo frente a las oportunidades tecnológicas. ¿Ustedes tienen algún indicador que refleje cómo afecta psicológicamente en el desarrollo social incluso de un niño el pasar tantas horas frente al videojuego, la televisión, las redes sociales, por ejemplo? Bueno, hay 3 estudios fundamentales, que es, primero, los estudios de atención, que se llaman, ¿no? Cómo el niño pareciera que pierde la atención de la realidad y se centra en la realidad virtual, que ese es un fenómeno que está afectando mucho. Cantidad de niños ya no están pudiendo vincularse con la realidad, con sus amigos, con su familia de una manera normal, y es el gran fenómeno preocupante, porque están inmersos en algo que ellos pueden cambiar, donde pueden actuar, donde pueden incluso no ser en sí mismos, sino son otros que simulan ser. Esa es una parte. Luego, el otro tema, los otros grandes temas son el tema de la violencia, la relación de la gente con la violencia, que está muy demostrado, cómo puede condicionar a veces varias conductas, las conductas de imitación, la pérdida de sensibilidad, que es muy grave. Estamos viendo todo esto del bullying y demás cosas como un fenómeno de cuando se pierde la sensibilidad. Entonces se va perdiendo a través del uso y consumo y abuso de esto. Y también ese tema tan recurrente que es el tema del consumo sexual. El consumo sexual empieza también a crear fenómenos muy poderosos, incluso que están afectando en la relación cotidiana. Creo que el gran fenómeno es la realidad contra el mundo virtual. Y luego el uso permanente está haciendo dependencias. Entonces hay creciente dependencia y hay que corregir esos fenómenos a tiempo. Ahora, quisiera platicar un poco acerca de su trayectoria. Usted es licenciado en Derecho por la UNAM, estudió en el IPADE, tiene estudios especializados en psicología, filosofía social, comunicaciones, factor humano y sistemas de calidad y productividad en instituciones mexicanas e internacionales.
¿Cómo fue esta formación para llegar hasta este punto en esta fundación? Bueno, fue la inquietud social. En realidad, venimos todos los que estamos en a favor de lo mejor de diversas causas. Yo era presidente de Padres de Familia y cuando estaba en los grupos de Padres de Familia vimos el efecto de la comunicación y nos empezó a preocupar. Y así es como empezamos a formar junto con otros inquietos este tema y hay que aprender. Entramos como padres de familia primero y luego tenemos que aprender de comunicación, a dialogar con los medios, a estudiar los fenómenos, a entrar en contacto con universidades, realmente aprender a saber de todo esto de tecnología porque es lo que le pasa ahorita a la sociedad civil, que cuando quiere entrar un tema ecológico, un tema de lo que usted guste, Están marginados. está al margen y tiene que empezar a aprender de veras a incluso vincularse con la industria, ¿no? Porque hay razones de la industria, razones de la política y así hemos aprendido a dialogar con senadores, con diputados, con presidentes, con secretarios de gobernación a través de aprender en este camino. ¿Y qué veía Paco en la televisión cuando era pequeño? Mira, la televisión de nosotros era al revés, y la radio era al revés, y la prensa era al revés. Era el lugar, el espacio que era para que la familia se reuniera. Era cuando el radio tenía grandes comunicadores y entonces nos reuníamos a escuchar los cuentos y los relatos. O la televisión, pues era la televisión en algún momento blanco y negro, y luego eran los programas de tradiciones mexicanas, de cuentos, de noticias, pero la televisión era un lugar de encuentro de la familia y de la sociedad. Hasta que migró. Y hoy lo que es la televisión, pues es un verdadero aparato impresionantemente de información y de esto, ¿no? De para crear, pues no sé, ventas, para crear estímulos de todo tipo, unas muy buenas y otras verdaderamente nocivas, pero creo que la televisión de antes y la televisión de ahora, la radio de antes y la radio de ahora, pues realmente son radicalmente distintos. Tienen bondades, tienen bondades extraordinarias, pero ¿Cuáles? no nos tocó. Bueno, la radio y la televisión abarcan causas sociales, hacen campañas muy importantes, nos comunican a tiempo muchas cosas, nos comunican realidades que no podíamos conocer de otra manera. De veras se meten a los fenómenos políticos, de democracia, sociales, fenómenos humanos. O sea, hay una riqueza extraordinaria, ¿no? Creo que nunca como ahora podemos aprender historia, aprender de otras gentes, biografías, de ciencia. Bueno, nunca había pasado este fenómeno como hoy, ¿no? Pero sí hay que corregir ciertas tendencias que también son como todo, ¿no? Un fenómeno de oferta que cuando se extralimita tiene un efecto destructivo. Usted fue líder social en la etapa de estudios universitarios, como formó parte del Consejo Universitario de la UNAM. Muchas veces decir de la UNAM tiene este lado de la lucha social, por mi raza hablará el espíritu, etcétera. ¿Qué permanece en esta raíz? Bueno, para mí, independientemente de la Universidad Autónoma de México, forma muy pluralmente, ¿no? Tienes maestros de todas convicciones, de todas filosofías, de toda formación, y eso ayuda a muchas cosas. Primero, a tener una visión muy amplia, pero la segunda, creo que la universidad y esta etapa universitaria hace posible que los jóvenes tengan esta aspiración de la transformación social, de tal manera que, bueno, esto ha sido una inquietud, por lo menos mía, muchas gentes de veras querer algo hacer en la sociedad, ¿no? Ser alguien, siempre los jóvenes tienen la idea de una sociedad mejor. No sé, no tenemos respuesta, pero nos imaginamos, ¿no? Hay una como inconformidad natural del joven que hace que quieras ser generoso, que quieras entrar a causas más allá de tus posibilidades, a veces causas perdidas y a veces causas que sí puedes canalizar. Pero creo que ahí está el espíritu del ser humano, ¿no? El Yo Soy 132 también cobró relevancia, a diferencia de otros países que fue incluso el movimiento que derrocó a un gobierno, a un sistema. Aquí vimos de repente flashazos. ¿Ustedes lo valoraron como un ejercicio que ya pasó, perdió su trascendencia o sigue en pie? Mira, nosotros creemos mucho y hay toda una experiencia y una búsqueda de la asociación de buscar a los jóvenes, pero buscarlos para que ellos busquen. Es decir, no se trata de te traigo mi causa, sino te traigo para que tú te hagas cargo de. A mí me parece que movimientos como el 132 y otros de jóvenes son expresiones de los jóvenes de querer esto, ¿no? Decir, quiero una realidad mejor siempre, porque estos temas de rebeldía, de crítica, de posicionamientos, siempre son la expresión del joven, insisto, de sacar lo mejor de su alma, de su corazón, porque de veras quieren otra realidad, ¿no? Insisto, no sé si las fórmulas sean las correctas, pero la intención, y eso creo que marca la diferencia entre el hombre de futuro en todos sentidos, ¿no? En algún momento decía uno de nuestros asesores que cuando los jóvenes decían,
hay que transformar la vida. Decía, bueno, hay dos maneras, ¿no? La revolución o levantarte más temprano. Dicen algunos, se levantan más temprano y trabajan, y otros creen en la revolución. Creo que hay muchas maneras, ¿no?, de transformar, ¿no? Algunos abrazamos las causas sociales y además le dedicamos tiempo a las cosas. ¿Y a la revolución? La revolución, creo que en sí mismo la revolución, si es como concepto renovador, es buena, ¿no? Si es como concepto solamente de destructivo incluso, me parece que es nefasto, ¿no? Simplemente, ¿no? Creo que ahí vienen los caminos ya, ¿no? Pero la inquietud social de los jóvenes, además, no es parable, ¿no? Nadie puede imaginarse cómo puedes detener el corazón, la inteligencia del joven que vibra. No hay manera. Gula. Obesidad, Lujuria. decadencia, Pereza. muerte, Soberbia. soberbia, nefasto, Avaricia. avaricia, indeseable, Envidia. envidia, apartado de la sociedad, Ira. ira, falta de control. El siguiente objetivo de A Favor de lo Mejor. Es verdaderamente incidir en el país para conseguir voluntades juntas para la transformación a través de los medios para una mejor sociedad. Francisco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Galería Bepi. Pues muchísimas gracias por la invitación y qué interesante entrevista, ¿eh? Muchísimas Muchas gracias, muy gracias. amable. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.